Dios le bendiga. Seguimos con el estudio. Hoy día entramos a la lección número 58. Número 58. Hoy día la lección es de 3 versículos, pero oiga, los versículos son cortos, pero trae mucho uno para poder estudiar en esto, ¿ya? Así que voy a tratar de hacerlo más corto. Siempre trato de hacerlo más corto, pero me apasiono. Espero que no se aburra usted cuando vaya estudiando o vaya leyendo. No, espero que no se aburra y que la palabra de Dios produzca en usted algo especial, ¿no es cierto? Vamos entonces a la lección número 58, ¿ya? Y vamos a leer Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 21 del 15 al 18. Oramos, Padre, te honramos, te damos gloria, te damos alabanza, porque digno eres de recibirla, Señor, porque eres maravilloso, porque eres especial, porque eres hermoso, Dios eterno, porque tu amor es inmensurable, es hermoso, es maravilloso, porque nos amas, Señor, porque somos los preciados de ti, porque nos cuida, porque nos miras, Señor. En este instante, al leer de tu palabra, bendice nuestra vida, bendice nuestro hogar. Señor, si hay peticiones en nuestras vidas, en nuestro corazón, las entregamos a ti. Si hay enfermedades, sácala porque no son nuestras, Señor. Sácala y limpia nuestro cuerpo bajo tu bella presencia de tu Espíritu Santo. Libéranos, Señor, de estas enfermedades que atormentan a nuestro cuerpo. Señor, y sánanos en tu rico amor, en tu bella misericordia. En este instante te pedimos en el nombre de Jesús tu paz, tu, Señor, sanidad sobre nuestros cuerpos. Y Señor, somos libres por tu gloria. En este instante te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, después de haber leído la lección anterior, que fue muy corto del 10 hasta el 14, 4 versículos, hoy día vamos a pasar 3 versículos. Ya, entremos porque si no, me voy a apasionar. Yo me apasiono y me encanta. Bien, dice así, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Quería llegar a la fiesta, ya. Quería llegar ahí Pablo y ya ha llegado, se ha cumplido la meta. Vinieron también con nosotros a Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón. Voy a escribirle Nazón, porque Nazón, M Nazón. Suena raro M Nazón, entonces vamos a buscar Nazón, Nazón, ¿ya? De Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. A ver, voy a leer el 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ahí vamos a dejar, ¿ya? Estuvo buscando quién era este personaje Nazón. Nazón, ¿ya? Y voy a hablar solamente de los personajes. Voy a hablar de dos personajes que es Nazón y Jacob. Entonces cuando venga la otra lección voy a retomar de nuevo y vamos a pasar más de largo este proceso. Ya la historia y lo que se cuenta aquí. Pero va a ser, vamos a resumirlo más entre Nazón y Jacob. Nazón habla que es un discípulo antiguo, Eso como que queda marcado ahí. Nazón, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Podríamos pensar discípulo antiguo, a ver, podríamos pensar un discípulo antiguo de Jesús, ¿sí? Podríamos pensar un discípulo antiguo de Jesús. También los diccionarios bíblicos, muchos diccionarios y comentarios bíblicos, hablan que podría indicarse que es un convertido en el día de Pentecostés, en el primer sermón de Pedro. Y Nazón se convierte.
Entonces, Naasón es alguien de mucho conocimiento, que conoce la historia de la iglesia, lo que va pasando con la iglesia, el crecimiento, el avance, está entendiéndolo Naasón, ¿ya? Entonces se marca, Naasón puede ser uno que viene, un discípulo de Jesús, un discípulo del día de Pentecostés que nació aún de la predicación de Pedro. Puede ser, a ver, ahí es donde tenemos que tener un cuidado, porque pues, decimos claro, se convirtió en ese día 3.000, sí, pero ¿habrá sido de la pura predicación de Pedro o de la predicación de los 120? Porque habían de diferentes idiomas que se predicaban a muchos. Quizás también pudo haber sido uno de las predicaciones de los 120. No es, claro, siempre hablamos y marcamos como la predicación de Pedro, pero también otros de los 120 estaban predicando. Sí, ellos también, y además estaba el Espíritu Santo como fuego encendido en ellos. Entonces, podía haber sido también Naasón en ese sentido. Y como era de Chipre, Pablo hace su primer viaje misionero y el primer viaje llega a la isla de Chipre y atraviesa toda la isla de Chipre. Bernabé era de Chipre y tiene un primo que era Marcos, si no me equivoco, y este primo también era de allá y recorren toda la isla. Puede haber sido también que en esa situación también eh, este Naasón hubiese sido de esa predicación, aún discípulo de Bernabé. Es increíble, pero ya tenía mucho tiempo de conocimiento, ya era un hombre conocido Naasón y un conocedor también de la iglesia. Este es Naasón, ¿ya? A veces lo marcamos, Naasón, ¿qué? Sabemos quién era Naasón, pero es que importante saber quién era porque vamos entendiendo también la historia de aquel momento. También, a ver, aquí algunos también estudiosos y comentaristas hablan que curioso porque Naasón hospeda a Pablo y a los que vienen con ellos, los discípulos, pero se encontró con ellos en Cesarea y se vino con ellos a Jerusalén. Veamos. Trayendo consigo a uno llamado Naasón, vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Naasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Algunos dicen, Naasón andaba con ellos recorriendo, o los de Cesarea, no estaba en Cesarea, o estaba en Cesarea y se vino con ellos acá y quizás se alojó con él. No, yo creo que Naasón supo que venía Pablo, lo fue a buscar. Se fue a Cesarea, lo esperó y se lo trajo para hospedarse con ellos en la casa. Quizás de preocuparse que viniera más tranquilo, más relajado, un viaje, llegar a Jerusalén, traerlo rapiditamente para su hogar. Le hospeda. Y hospedarlo no solamente a él, sino también a los discípulos. ¿Ya? Era bueno para hospedar, ¿ah? Hoy día cuesta eso. Sí, cuesta, cuesta. Cuesta, hermano, y hablamos, no, si somos cristianos, Señor, úsame. Y cuando decimos úsame, tenga cuidado. Puede llegar alguien de la calle con necesidad y capaz que necesite alojamiento. Y uno dice, y capaz que tenga cama, capaz que tenga pieza. Y usted va a decir, no, 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 por la desconfianza. Hoy día tenemos mucha desconfianza y todo lo demás. Claro, aquí hablamos de siervos del Señor, pero es complicado, hermanos, es complicado. A mí me ha tocado, gracias al Señor, sí tener personas en mi casa y por un tiempo, y que ha sido de bendición. Y, y ha sido de bendición también para ellos. Y he visto en sí el trabajo que Dios ha hecho en ellos. Así que en algunos resultado bien, en otros no, pero se ha abierto las puertas de mi casa y mi hijo, y mi hija, mi hijo han visto esas situaciones. Y es terrible, es terrible. Nos tocó una oportunidad
una niña que se drogaba, la pareja se drogaba y tuvieron una guagua y estaba en una casa abandonada y entre gente que tomaba y nosotros nos dio tanta pena, tanto porque los conocíamos, la situación que está, pero una guagua recién nacida está en esa condición, le dijimos, mira, sabes, vamos, ven, y con la iglesia, ¿qué hicimos como iglesia? En esa oportunidad había un departamento que se arrendaba y le arrendamos ese departamento. Pasó que ya dijimos, aquí ustedes tienen que proyectarse, vamos a estar cuidándolo, vamos a estar supliendo mientras buscan su trabajo y crezca. Pero no pasó nada mucho tiempo que el muchacho se robó todas las cañerías de cobre, se la robó y se la fumó y se fue. Nos dejó tremendo gasto pagando arriendo y arreglando las cañerías, gaffiter y todo lo demás. Fue terrible. Pero la niña pues se fue a la casa con su guagua, también estuvimos trabajando ahí, pero tampoco, dan la mano, pero tampoco hubo en ella quizá un cambio muy productivo. Pero por gracia de Dios se pudo hacer. Y de ahí otros casos más que el Señor ha dado, y gente que también se ha sido recibida acá, siempre sí con cuidado, porque también el enemigo es astuto. Así que la hospitalidad, por si acaso, téngalo usted presente. Bien, ya me estoy alargando, Jacobo, vamos a encontrarnos con Jacobo. Yo escuché Jacobo, pero ¿qué es Jacobo? Jacobo. ¿Y por qué? ¿Y por qué a Jacobo, no a Pedro? Porque para nosotros, uno de los principales apóstoles para nosotros como iglesia es Pablo y Pedro, como que lo vemos más, ¿no es cierto? Pero viendo a Jacobo, oiga, era alguien primordial Jacobo. Y ahí vamos a ver por qué. Jacobo, llamado también Santiago, se describe como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así se describe a Jacobo. Jacobo, llamado también Santiago, y escribe la carta de Santiago, ¿ya? Se describe como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué importancia tiene Jacobo o cuál es la historia de Jacobo? ¿Por qué Pablo se reúne con Jacobo y con los ancianos? No con otro, no está Pedro, no está Juan, no están los otros discípulos o apóstoles, ¿ya? Pero, ¿por qué a Jacobo? Y vamos a ver que Jacobo tiene una historia bien, bien especial. Jacobo es hijo de María y José, los padres de Jesús, ¿ya? Hermano de José, de Simón y Judas y sus hermanas. Mateo capítulo 13, versículo 55. Y se habla que todos ellos son medios hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque no es engendrado por José Jesús, ¿entiende? Es por el Espíritu Santo. Por eso se habla que son medios hermanos, ¿ya? Ahí sale una acotación. En los evangelios se menciona a Jacobo un par de veces, siendo el hermano de Jesús un par de veces, pero en ese momento no comprendió el ministerio de Jesús y no era un creyente, no le creía mucho a Jesús, ¿ya? Eso aparece en Juan capítulo 7. Vamos a empezar a leer. Juan capítulo 7 del 2 al 5. A ver qué nos cuenta. Yo me salté. 2 al 5. Dice, estaba en la fiesta de los judíos de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Jacobo no creía en Jesús. Sus hermanos no creían en él. ¿Quién? José, Simón, Judas y sus hermanas y Jacobo no creían en Jesús. Qué problema. Ya, para que veamos en ese sentido qué pasa con este Jacobo.
Dice entonces, Jacobo se convierte en uno de los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Es uno de los primeros. Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 7. ¿Qué dice? Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, el 6, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Voy a leer desde antes porque me dice que es el primero, pero voy a leer del 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Bueno, ahí me está abarcando, no sé si el primero que llega aparece, pero sí Jesús le aparece a su hermano, ¿ya? Voy a dejar ahí como interrogante, no sé, no marca cómo es el que es el primero ahí, ¿ya? Acá la ayuda me decía que era el primero, pero para que usted leyendo no me marca en ese sentido. Jacobo forma parte de los creyentes en el aposento alto. No salen nombres, sí, se lo digo, pero aparece como la familia. 1.14, Hechos 1.14. Todo esto perseveraban unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya creen los hermanos de Jesús. Y entre los hermanos aparece ¿quién? Jacobo, aunque no aparece su nombre, ¿ya? Pero creemos que Jacobo ya ha creído y pasa a ser alguien muy importante en la iglesia. Bien, voy a seguir. Saulo llega a Jerusalén recién convertido a reunirse con Pedro y Jacobo. Por eso hablamos siempre de Pedro, pero me entró la curiosidad. A ver, acá dije yo, ¿por qué a Jacobo? Uno que incluso yo que me hago las preguntas, ¿por qué a Jacobo? Empecé a buscar y ¿qué aparece acá en Gálatas 1.9? Yo creo que lo anoté mal. No, no es Gálatas 1, lo anoté mal. Reunirse con Pedro y Jacobo. Yo había visto esa cita, pero no es esta. 1.9. Y salía que él se había reunido. Aquí está, 1.19. Voy a poner un palito eso. ¿Ya? Pero dice el 1.19. Pero no, a ver, voy a leer el 1.18. Después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí está. Cuando Pablo se convierte, va a encontrarse con Pedro, pero se encuentra con alguien importante que es Jacobo. Ahí estaba Jacobo. Ya, voy a seguir avanzando. Cuando Pedro es sacado de la cárcel, pide a los hermanos hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Hechos 12. ¿Por qué? Se da cuenta que como que Jacobo entró a ser muy importante en la iglesia. Jacobo 12:17. Pedro es sacado por el ángel de la cárcel, el liberado. Y el 17 dice, 12:17, Hechos. Pero él, haciendo con la mano la señal de que se callase, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Otra vez aparece Jacob.
Bien, en el concilio, en el primer concilio de Jerusalén, aparentemente presidía Jacobo. Aparece de nuevo Jacobo ahí. En el primer, sí, yo me acuerdo cuando pasamos el capítulo 15. No lo tomé mucho, me preocupé más del concilio. En el versículo 13, mire lo que dice Jacobo. Hechos 15, versículo 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Cuando están todos discutiendo, ¿quién habla? No es ni Pedro, no, es Jacobo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras del profeta como está escrito. Y habla de la palabra y todo lo demás. El 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, a Pablo y a Bernabé, a Judas por sobrenombre Barsabá y a Silas, varones principales entre los hermanos. Jacobo es alguien que preside, no es alguien que toma la palabra y la autoridad y quiere hablar y nadie lo va a pescar. No, a él se le escucha. Y él, no sé, Dios le da una claridad, el Espíritu Santo le da una claridad a Jacobo de que hagamos esto y esto, después de estar peleando y discutiendo, y se llega a una conclusión. Qué importante fue la palabra de Jacobo en ese instante. ¿Se da cuenta? ¿Cómo cambia la trayectoria de Jacobo? Y para un concilio, es que ya se respeta a Jacobo. Se le conoce como una autoridad. Quizás no fue de los 12 apóstoles, pero sí quizás se le está viendo como una parte apostólica también a Jacobo. ¿Ya? Entonces, aparentemente es alguien que presidía. Él es también llamado como un anciano de la iglesia, llamado como columna de la iglesia, columna. Entonces, por eso era importante para mí ver esto, para que usted, cuando nosotros sigamos leyendo, vamos a entender qué personaje es Jacobo. En el 2, capítulo 2, 9, dice, reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. No sé si me entiende. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan eran considerados como columna y nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de la señal del compañerismo. Lo enviaron, ¿ya? ¿Quiénes? Y como columna aparece Jacobo, está marcado como primero, Jacobo. Entonces Jacobo era alguien importantísimo en la iglesia. Y en Hechos, la lección que nosotros estamos viendo ahora, Hechos 21, 18, ¿a quién se le informa? ¿A quién se le da la información? No está Pedro, no. Se le da a Jacobo. En Hechos 21, 18, preside Jacobo en Jerusalén el informe dado del tercer viaje misionero de Pablo. ¡Wow! Es un personaje importante, Jacobo, el hermano del Señor. Es un personaje muy, muy importante.
Qué importante que también usted lo sepa y hoy día lo haya estudiado. Naasón, lo estudiamos, vimos quién era, pero también me llamó mucho la atención Jacobo. De ahí vamos a seguir con la próxima lección y vamos a pasar en sí todo el detalle de lo que pasa con Pablo con este informe que hace en Jerusalén. Bendiciones, que el Señor le bendiga.